Bueno, compañeros, efectivamente hablábamos sobre una de las principales inquietudes que eh, pretendemos resolver en cuanto a la asignatura de Cognición y Pedagogía 1, que tiene que ver con el asunto de cómo aprende el ser humano. Para ello, ya hemos visto en sesiones anteriores que pasamos de una psicología, una filosofía muy del común, muy popular, una lógica común, una lógica convencional, a una ciencia cognitiva que a través del método científico nos permite comprender todos los procesos, procedimientos, estructuras, dinámicas que la mente ha configurado, ha desarrollado con la intención de aprender, con la intención de poder adquirir información, almacenar información, transformar información y transmitir información. En esa medida, notamos que la ciencia cognitiva nos, nos permite, o si queremos decirlo, nos referencia ciertos asuntos importantes. Primero, habíamos hablado de que la ciencia cognitiva es un asunto que trata sobre un campo interdisciplinario. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente es del interés de varias áreas del conocimiento, que no puede estudiarse desde una única y exclusiva perspectiva, sino que propone estudiar la mente, el conocimiento a través de áreas de ciencias como la antropología, como la inteligencia artificial, como la psicología, como la lingüística, entre otras. Y ese campo interdisciplinario se orienta de manera enfática hacia el estudio de la mente humana. ¿Y eso qué pretensión tiene? Bueno, poder descifrar y entender cómo funciona este proceso de gran complejidad del pensamiento. Aquí he querido traer a colación los aportes, yo creo que de uno de los psicólogos, por así decirlo, más influyentes o importantes en los últimos tiempos, o por lo menos en el siglo XX. Es Howard Gardner, ¿no? En este sentido, no sé si ustedes lo han escuchado a Gardner. Él es el que propone el asunto de las inteligencias múltiples. Y en relación a las ciencias cognitivas, tiene una postura bastante interesante. Primero, por el hecho de que considera que las ciencias cognitivas tienen una base empírica. ¿Qué significa que las ciencias cognitivas o las ciencias cognitivas tengan una base empírica? Significa que generan un conocimiento, generan unos procesos, generan unas movilizaciones desde tres cuestiones elementales. Yo diría que en sí son dos, pero Gardner las establece desde tres puntos a tener en cuenta. Uno, que es el de la experiencia, es decir, la vivencia, lo que le acontece al sujeto.
El segundo punto de referencia es la observación. Y el tercero es la comprobación. En ese sentido, Gardner establece que la ciencia cognitiva tiene esta base empírica en el sentido en que se configura a través de una experiencia de vida, la cual fundamentalmente se basa en la observación y eso le permite comprobar, ya sea de manera afirmativa o de manera negativa, algo, un fenómeno, lo que fuese. Entonces, en ese sentido, vemos que al ser un campo interdisciplinario que estudia la mente humana, Gardner lo que propone es que hay una fundamentación netamente empírica, la cual le permite al sujeto, a través de una experiencia, a través de la observación, a través de la comprobación, conocer. Conocer algo o conocer sobre algo. En ese sentido, vemos que efectivamente la experiencia, al igual que lo notábamos en las sesiones anteriores, juega un papel fundamental porque va trayendo consigo una serie de aprendizajes, una serie de situaciones que posibilitan la comprensión de una información y la actuación frente a esa información. Colocábamos ejemplos de calibres como si yo, cómo adquiero o gano habilidad con relación a alguna destreza. Es a través de la práctica. Es a través de la práctica entendida también como hábito. Es a través de la práctica entendida pues también como el desarrollo de acciones a través de procesos que tienen que ver con la resolución de problemas, con el análisis de situaciones, con el relacionamiento entre conocimientos, entre información y acciones, ¿no? Entonces, vemos que ya sea un piloto, ya sea un conductor, ya fuese lo que fuese en cuanto a profesional se llame, entre mayor experiencia, tiene un mayor conocimiento de determinado campo o habilidad. Entonces vemos que el asunto de la experiencia demarca consigo también un asunto en cuanto al dominio de un campo del conocimiento o el dominio frente a una situación o el dominio frente a un conocimiento o un objeto. Por esa razón, hablábamos del hecho de un entrenamiento, ¿no? El entrenamiento lo que permite es generar experiencias que efectivamente a través de la observación, la comprobación y obviamente el actuar como tal, nos van a llevar justamente a entender, a entender el conocimiento, a entender lo que está pasando. Bueno, en ese sentido podemos entender lo siguiente, que efectivamente, ¿no? Encontramos una serie de características válidas frente a todas las implicaciones que tiene pensarse las ciencias cognitivas y la mente como tal. Entonces, encontramos que, primero, efectivamente, si tiene una base empírica, con estos componentes de los que hablábamos, es decir, la experiencia, es decir, la observación
es decir, la comprobación, Gardner también nos dice que efectivamente encontramos, Gardner también nos menciona que efectivamente encontramos otras cuestiones de fondo. ¿A qué se refiere con ello? Entonces, el estudio de la mente tiene una base empírica, la cual se basa en la experiencia, la observación y la comprobación, pero asimismo, el estudio de la mente implica también una serie de temas epistemológicos que ya anteriormente habían sido tratados por los filósofos griegos. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudio de la mente no es una cuestión netamente actual. Es algo que también se basaba en los intereses de los filósofos griegos. ¿Y a qué voy con esto? A que notábamos que en un principio, si bien era del interés de los filósofos griegos, el estudio de la mente se hacía a través de una filosofía o una psicología popular, ¿no? Una psicología podría decirse que se basaba en una base empírica, pero una base empírica muy experiencial. No obstante, al decir que el estudio de la mente parte de unos intereses de los filósofos griegos, es decir, que son temas epistemológicos. ¿Y qué tipo de temas epistemológicos aquí se presentan? Pues se presentan 5 tipos de temas epistemológicos o de temas que la comunidad filosófica griega tuvo en cuenta o tuvo presente para el estudio de la mente. Primero, pues la naturaleza de la mente. Segundo, los componentes o los posibles componentes de la mente humana. Tercero, las fuentes de información, fuentes de un conocimiento, llamémoslo así, de alguna manera disciplinar, de un conocimiento científico. La evolución. Y encontramos también el conocimiento como tal. ¿Esto qué nos permite de alguna manera entender o nos permite visualizar o vislumbrar? Que efectivamente ya había unos campos los cuales eran de pleno conocimiento por parte de los filósofos griegos y que perfilaron el estudio de la mente desde una perspectiva de la psicología popular. Entonces vemos cómo efectivamente contamos con 5 temas epistemológicos sobre la mente. La naturaleza de la mente, es decir, cuál es la condición natural del ser humano que efectivamente estructura la mente, los componentes, es decir, cómo está integrada la mente o cómo está integrado todo ese sistema o andamiaje que la mente supone, que la mente ha generado
para poder adquirir conocimiento, poder almacenar conocimiento, poder transferir conocimiento, transformar conocimiento. Y vemos cómo efectivamente de dónde captan los datos o la información en la mente y cómo éste se va generando en un conocimiento de tipo científico, en un conocimiento que va en procura de la acción, en procura de unas prácticas. Y obviamente cómo evoluciona el pensamiento o el desarrollo de las ideas, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que entender que Gardner lo que propone es que el estudio de la mente se da desde esos dos lugares de enunciación. Primero, entendiendo que tiene una base empírica, desde la experiencia, la observación y la comprobación. Y segundo, que es un asunto que a través de la ciencia cognitiva se ha actualizado, pero tiene unos referentes genecistas, por así decirlo, desde los intereses griegos en cuanto a esos temas epistemológicos con relación a la naturaleza, los componentes, las fuentes, el conocimiento y la evolución como tal del conocimiento como tal, ¿no? Entonces, vemos que aquí, de alguna manera, se destaca o se sobrevalora el asunto del conocimiento. Muchas veces confundimos el asunto del conocimiento con la información, cosa muy común que se da y se aplica en estos tiempos de hoy, ¿no? Entonces, se suele sugerir que una persona conoce algo cuando tiene mucha información o tiene una sobresaturación de información sobre algo. Entonces, no sé si ustedes han podido percatarse que cuando una persona sabe o tiene información sobre, llamémoslo así, sobre el fútbol profesional colombiano, se sabe las nóminas, las plantillas, los directores técnicos, las jugadas, todo esto, y él las recita como tal, como enciclopedia, tiene datos, tiene información. Para que yo pueda decir que tiene conocimiento, tengo que evidenciar cómo esos datos, cómo esa información es procesada por él y es empleada dentro de una práctica, ¿no? Es decir, dentro ya de un proceso en el cual analiza toda esa información, todos esos datos y los dispone para poder entender o comprender en ese momento, por ejemplo, el juego, ¿vale? Para poder comprender y entender las dinámicas del juego. Entonces, aquí tenemos que tener presente el hecho de cómo efectivamente el conocimiento no es información, pero la información es un elemento fundamental para poder generar conocimiento, ¿no? Para poder establecer este conocimiento como tal. Entonces, en ese sentido, ya vemos cómo hemos establecido algunas ideas conceptuales sobre lo que es el saber, sobre lo que es el conocimiento y sobre lo que es la información. Hablábamos de que el saber está sujeto a la experiencia, pero a una experiencia de un calibre más trascendental. El saber se perfila a través de la experiencia, a través de los años, pero tiene una connotación de espiritualidad. El conocimiento, si bien se puede perfilar a través de la experiencia, es principalmente en el uso, en la adquisición, en la transformación y en la acción de datos, ¿no? Cómo nosotros configuramos todo un sistema que nos permita
capturar datos, capturar información, poderla procesar y poder actuar y tomar decisiones y poder ejecutar acciones de acuerdo a esa información. Pues bien, entonces vemos que esos dos campos que bien Garner los perfilaba son cuestiones que nos permiten comprender cómo funciona el asunto del aprendizaje. En esa medida, vemos que tanto la base empírica como los temas epistemológicos, pues, cobran realmente un gran sentido, cobran un gran significado. Hay que también destacar que los filósofos griegos ubicaron la idea del razonamiento deductivo. Y esto es un asunto que nos permite también ver cómo efectivamente nosotros podemos entender el mundo a partir de nuestras particularidades. Entonces, lo que eso todo suponía es que podemos adquirir o derivar información a partir de datos o informaciones iniciales verdaderas. Aquí lo voy a ubicar de una forma más clara. Entonces, el razonamiento deductivo, un postulado propio de esos temas, en el diálogo de esos temas epistemológicos, los griegos propusieron este tipo de razonamiento en donde va de lo particular a lo general, lo que hablábamos en sesiones anteriores, y ese ir de lo particular a lo general es tomar una información inicial verdadera y con esa información inicial verdadera generar, con esa información inicial verdadera, generar información o inferir información o adquirir nueva información. Entonces, esa información inicial verdadera nos va a permitir justamente generar nueva información. Y ese generar nueva información, ¿qué implica? Implica toda una serie de procesos. Como vemos bien, el hecho implicaría en que podamos deducir, podamos establecer hipótesis, podamos relacionar datos, podamos establecer relaciones de causa y efecto. Entonces, podemos tener una información inicial verdadera. Es una información inicial verdadera de tipo particular. Vamos a colocar un ejemplo. Entonces, el perro de Julieta tiene pulgas. Esta es una información inicial verdadera que puedo generar nueva información de tipo general. Paso de una información de tipo particular, de una verdad para mí inicial, a una verdad, a una verdad, podríamos decir, a una información de tipo general. Y esa información de tipo general puede decirse que es los perros tienen pulgas. Entonces, que muy posiblemente en mi realidad particular, el perro de Julieta
tiene pulgas. No obstante, yo considero que desde esta particularidad podré ir a una generalidad, y es decir, que entonces todos los perros posiblemente tienen pulgas. No obstante, aquí hay una gran complejidad. ¿Por qué? Porque esa información que yo genero no del todo puede ser cierta. ¿Por qué? Porque no todos los perros tienen pulgas. No es una condición de todos los perros. Es una condición de algunos perros, entre ellos el perro de Julieta. Establezco esta generalidad, este razonamiento general, a partir de mi experiencia, mi observación y mi comprobación. Muy posiblemente, yo no solamente he tenido la oportunidad de poder conocer el caso del perro de Julieta, sino que además el caso de varios otros perros que también tienen pulgas. Eso me lleva a que a través de esa experiencia, a través de esa observación y a través de esa comprobación que yo estoy haciendo, a postular esta idea, ¿no? Que en este caso es una nueva información, nueva información general que parte a configurar la generalidad. Y es que en ese sentido también encontramos cómo efectivamente comprendemos algo. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, para el caso ya no de Julieta, sino de otro sujeto, para ella, desde su experiencia, los perros no tienen pulgas, no conoce, no sabe de eso, pues obviamente esta información inicial verdadera no va a carecer de sentido. Me explico mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que un sujeto que no conozca, ojo, que no conozca lo que es una pulga, no podrá saber, no podrá entender, no podrá comprobar o no podrá comprender en sí esta información. Para poder entender esta información, necesita haber adquirido datos, haber adquirido e inferido toda una suerte de situaciones o de cuestiones. Entonces, vemos que efectivamente, bueno, vamos viendo cómo se va generando toda una serie de reflexiones o ideas. Entonces, esto lo que nos permite es entender un poco cómo se va generando ese tipo de posicionamientos, ¿no? No solamente esos intereses por parte de los filósofos griegos produjeron ese razonamiento deductivo. Esto en una parte, queridos compañeros. No obstante, ya pudieron ubicar o pudieron dimensionar a través de una teoría todas estas inferencias, todas esas deducciones, en lo que nosotros conocemos como la teoría del razonamiento silogístico, ¿no? Vamos a ubicar aquí. Bueno, y la teoría del razonamiento silogístico lo que nos lleva es a entender que el aprendizaje nos lleva a entender que el aprendizaje como tal se basa en la adquisición de la habilidad para procesar información. Entonces vemos o nos relacionamos ya con dos situaciones fundamentales. Primero,
con una acción que es la adquisición. La adquisición referida, claro está, a cómo interiorizamos, cómo abstraemos, cómo tomamos algo. Y si hablamos de la adquisición de una habilidad, allí la cosa se complejiza más, porque, como ustedes sabrán, la habilidad está condicionada por ciertos elementos como la experiencia, como el tiempo, como la destreza. ¿En qué sentido? En que si estamos diciendo que el aprendizaje se basa en la adquisición de la habilidad para procesar información, entonces debemos entender que esa adquisición de habilidad nos hace referencia a experiencia, tiempo y destreza. Estaba leyendo precisamente para usted ser un diestro, para que nosotros logremos hacer ser diestros, ser muy habilidosos o hábiles en algo, en un oficio, se necesita de una práctica de 2 horas diarias durante 10 años para ser hábil en algo. Entonces, la cuestión de la habilidad implica experiencia, porque es a través de la experiencia que nosotros vamos formando ideas, vamos reconfigurando ideas, vamos inclusive pensándonos de otras formas en donde una experiencia superior va a permitir que conozcamos, interioricemos información y podamos actuar de maneras más precisas. Esto efectivamente lo vemos y lo relacionamos con todo, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo. Es decir, todo el tiempo estamos eh, procesando información, adquiriendo información, eh, almacenando información, transformando información y transmitiendo información. ¿Eso qué quiere decir? Que el aprendizaje como tal ya es una habilidad que hemos estado desarrollando. Vemos y lo notábamos, es una habilidad que en las etapas iniciales del desarrollo humano, pues fundamental, ya que necesita, ya que requiere, ya que de una u otra manera solicita o es solicitada todo el tiempo. Todo el tiempo, muchachos, nosotros estamos pensando, todo el tiempo, ¿no? Obviamente hay actividades, obviamente hay situaciones que implican una mayor destreza, implica una mayor habilidad, obviamente, ¿no? No es lo mismo usted estar caminando de su casa al trabajo, de su casa a la universidad, estar caminando ahora, pues, por este tema de la pandemia, estar caminando en su casa, que es algo que usted todo el tiempo lo ha hecho, que lo hace mecánicamente, inclusive no lo hace, inclusive ni pensando, pues, a algo que implica una serie de configuraciones. Por ejemplo, una cuestión ya como manejar una motocicleta, manejar un automóvil, manejar otro tipo de transporte, por ejemplo. Y mucho más cuando hablamos de procesos que tienen que ver con la cognición. Habilidades de tipo cognitivo del orden superior. Por ejemplo, leer, inferir, crear, porque esto implica no solamente
una experiencia, no, sino que implica además toda una serie de esfuerzos para poder relacionar la experiencia, para poder disponer de las destrezas con las que contamos y de esa manera poder generar un conocimiento como algo. Y en ese sentido, estimados compañeros, pues vemos que hay cuestiones que muy difícilmente las podemos aprender. Coloquialmente decimos que somos negados para tal cosa o negados para tal campo, para tal acción. Pero más que ser negados, evidentemente estamos diciendo que no tenemos la habilidad en ese campo. Porque la habilidad implica datos, información que son procesados y nos permiten actuar. En ese sentido, entonces vemos que el aprendizaje, desde esta postura, el aprendizaje es una adquisición de la habilidad para procesar información. Y en esa medida vemos cómo efectivamente establecemos una información desde qué punto de vista. Una información que nos va a servir para poder comprender, para poder entender. Y nos va a llevar a la elaboración de unos argumentos. Vamos a colocar esto aquí, de unos argumentos y nos va a llevar a la capacidad de poder ubicar unos argumentos y poderlos tanto reconocer como producir. ¿Esto qué quiere decir, amigos míos? Esto quiere decir que si nosotros hablamos que el aprendizaje es esa habilidad para procesar información, entendida esta como esa experiencia, ese tiempo, esa destreza, al ser una cuestión de habilidad, es una habilidad que nos va a permitir ¿qué? Tomar información, tomar unos argumentos, unas ideas iniciales, unos elementos iniciales que pueden ser del orden verdadero para nosotros, particulares, y mediante esta habilidad de procesamiento de información podemos reconocerles. Es decir, podemos identificar esos datos y asimismo podemos producir nuevos datos, nueva información, podemos, mejor dicho, podemos entrar a comprender que el conocimiento entra dentro de esta categoría de producción. Producir conocimiento es el resultado de esta habilidad de procesar información. La calidad de ese conocimiento que nosotros generamos, que nosotros producimos, dependerán obviamente de la habilidad, del grado de habilidad que nosotros tenemos. Dependerán de esas experiencias a las cuales nosotros nos hemos adscribido. Dependerán de ese tiempo mediante el cual nosotros hemos practicado y de la destreza, es decir, esas disposiciones de tipo
físico, mental, de tipo espiritual que nosotros tenemos para poder comprender unos argumentos iniciales, poderlos reconocer, identificar y poder generar a partir de ellos y las relaciones entre ellos un conocimiento o un nuevo conocimiento, lo que llamamos nuevo conocimiento. Y asimismo, vemos que esos intereses de los filósofos griegos también fueron unos intereses de la filosofía como tal. Para poder ubicar un ejemplo de ello, tenemos que tener presente justamente los aportes de dos expertos, diría yo, de dos sabedores importantes. El primero de ellos es Lipsy y el segundo es Hobbes, quienes concretamente en el siglo XVIII ubicaron la categoría de pensamiento humano, en donde, vamos a ubicar aquí, ubicaron la categoría o la idea de pensamiento humano. Y se referían al pensamiento humano no solo como esa habilidad para procesar información, sino también como esa habilidad que permite hacer cálculos. Entonces, ellos lo buscaron dentro de la idea de habilidad cálculos no solamente numéricos. ¿Esto qué quiere decir? Que los cálculos están asociados a una idea de poder establecer lo que conocemos como conjeturas, deducciones o deducir. ¿Y qué conjeturas o qué deducciones o qué cálculos son los que nosotros podemos establecer? Pues aquello que nos permita relacionar datos o información y establecer una lógica funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que hacemos es tomar datos o información que consideramos que nos sirve, que es oportuna, y a partir de ello podemos generar una serie de lógica, por así decirlo, una serie de secuencia que podemos corroborar o comprobar desde nuestra práctica. Entonces, para Lenzing y Hobbes, la categoría de pensamiento humano tiene que ver con el asunto de habilidad para realizar cálculos, no solamente numéricos, ¿no? Sino unos cálculos definidos como conjeturas o deducciones que nos permiten efectivamente relacionar, ¿no? ¿Qué es lo que permite hacer? Relacionar datos o información. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, para que entendamos que el fuego quema, tuvimos que pasar por una experiencia en donde efectivamente hay dolor, no solamente el dolor al cual nos expusimos de manera física,
sino que hay toda una serie de consecuencias a raíz de eso. Por ejemplo, que tuve que ir a comprar una crema para mi quemadura, que me dolió varios días, que por esa quemadura no pude hacer estas actividades, que hay que tener cuidado con estos elementos. Entonces, todos esos datos que se empiezan a generar desde la experiencia, los empiezo a relacionar y empiezo a establecer una lógica funcional, la cual puede expresarse de la siguiente manera. Entonces, para no, por ejemplo, desde mi experiencia particular, entonces, para no tener que estar adolorido, para no tener que estar adolorido de mi mano, no debo quemarme. Entonces, cuando yo relaciono esta idea, mi mente lo que hace es tratar de ubicar toda una serie de datos y establecer en nueva información. Ustedes dirán, pero profe, esto ya lo sabemos. Cuando nuestro padre, nuestra madre o alguien nos dice, hey, no te acerques ahí, te puedes quemar, ya la idea de quemar ya se ha desarrollado colectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ideas o datos o informaciones que ya han sido conceptualizadas a través de la experiencia de otros. Entonces yo necesariamente no tengo que quemarme o vivir esa experiencia para poder efectivamente corroborar que voy a tener ese tipo de dolor, que no voy a estar bien, que voy a tener una serie de incomodidades, inconformidades. En ese sentido, entonces, vemos que en el caso del aprendizaje, pues efectivamente somos experiencia, somos observación, somos comprobación, pero asimismo somos toda una serie, todo un sistema que nos permite tomar información, tomar datos, poderlos inferir, poder establecer conjeturas, poder establecer deducciones y basarnos en una realidad particular para poder establecer un conocimiento a nivel general. Y es importante en este punto, cuando Gardner en su libro La nueva ciencia de la mente, Historia de la revolución cognitiva, expresa que son diversas las maneras en que el conocimiento llega y se genera en nuestra mente. Que son diversas las formas en donde nosotros adquirimos, procesamos la información y actuamos. Y aquí ya se va visualizando una idea muy, muy, muy profunda del hecho de que para actuar hay que conocer. Efectivamente, no podemos actuar sobre o frente a lo que no conocemos. El desconocimiento hace que nuestras actuaciones no sean precisas, no sean oportunas, no sean lógicas o coherentes frente a mi desempeño o lo que se buscase con mi desempeño. ¿Eso qué quiere decir? Que si no conocemos, por ejemplo, del funcionamiento de un automóvil o la manera, o no conocemos, no sabemos cómo manejar un automóvil, pues difícilmente si nosotros vamos al automóvil en estos momentos, pues vamos a poder andar o manejar el coche de la mejor manera.
de pronto, en ese instante, nuestra mente hará todo un remix, por así decirlo, de todos aquellos conocimientos que tengan que ver con la categoría de manejar un automóvil. Lo que hemos visto en las películas, lo que hemos leído, lo que nuestros amigos nos han contado, lo que podemos inferir al estar sentados allí. Y todo eso nos va a llevar precisamente a poder intentar manejar el automóvil, pero no lo vamos a hacer de la mejor manera hasta que conozcamos, hasta que procesemos una información, relacionemos esa información, generemos a partir de esa información un conocimiento práctico que nos permita conocer, que nos permita emplear toda esa serie de experiencias a través de las cuales nos hemos acercado frente a un saber o frente a un conocimiento. Muchos de nuestros estudiantes se preguntarán, por ejemplo, ¿por qué es importante saber? Encontrábamos muchachos que efectivamente nos lleva todo esto a pensar cómo el conocimiento llega y se procesa en nuestra mente. En esa medida, compañeros, vemos algo supremamente potente y es que para actuar hay que conocer. No podemos actuar sobre algo si efectivamente no le conocemos. En muchas ocasiones se trata de hacer eso, ¿no? O sea, muchas personas opinan sobre algo sin tener el pleno conocimiento de ello. Y eso hace de que también se genere una información, pero una información errada, una información distorsionada, que a su vez provoca o genera toda una serie o toda una suerte de desinformación. Entonces, si para actuar hay que conocer, aquí hay un aspecto fundamental que tiene que ver con el carácter representacional del conocimiento. Hablábamos de que el conocimiento tiene una representación y esa representación es una representación cognitiva. Al hablar de una representación cognitiva, es una representación que nos permite actuar desde el comprender el fenómeno. Y esa representación cognitiva se establece y establece creencias, inferencias e hipótesis. Pues bien, vemos cómo, por ejemplo, cuando un niño pequeño tiene hipo, la creencia es colocarle un papel en la frente, pensando, creyendo que efectivamente el hipo se le va a quitar. No tiene ninguna base, por así decirlo, científica, pero es una creencia que a través del tiempo, a través del legado transgeneracional o de los conocimientos colectivos o comunitarios, pues se lleva a cabo. Esas representaciones cognitivas también son inferencias que nosotros podemos
abstraer, podemos sacar de nuestras experiencias o de nuestra realidad como tal. Asimismo, esto también tiene que ver, o es el asunto también, de poder comprender y entender de mejor manera cómo toda una serie de elementos nos permite, mejor dicho, nos posibilita inferir cosas de un modo u otro. Por esa razón, las personas pensamos unas cosas con relación a ciertos temas de acuerdo a nuestras experiencias de vida. Y las hipótesis, obviamente, las representaciones cognitivas también se basan y forman hipótesis, porque las hipótesis son posibilidades, son propuestas, opciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, pero son proposiciones que dentro de nuestro raciocinio tienen una lógica de sí, funcionan, son prácticas y que efectivamente nos permiten actuar. Es decir, si la creencia es que este barrio es peligroso, pues me va a permitir estar alerta, me va a permitir estar pendiente, como se dice. Si yo veo elementos como la oscuridad, como sujetos sospechosos, como la impresión también física de ese lugar, pues yo puedo inferir que es un lugar peligroso. Y no obstante, yo puedo establecer que elementos como la oscuridad o como este tipo o esta serie de sujetos condicionan una realidad de inseguridad. Entonces, entre mayor oscuridad y mayor número de sujetos con estas actitudes, yo puedo decir que es más peligroso un lugar. Y entre menos presencia de esos elementos, es un lugar más seguro. Es una relación proporcional, directamente proporcional. Y entonces, este tipo de representaciones, creencias, inferencias, hipótesis, se establecen o se ubican como representaciones como tal desde los símbolos, desde los esquemas, desde las imágenes, desde las ideas. No solamente cuando nosotros hablamos de representaciones cognitivas, muchas veces solamente hacemos alusión a las imágenes o a los símbolos. También tiene que ver con esta serie de representaciones cognitivas como los esquemas y las ideas. Nosotros hablábamos de que cuando vemos una calavera con los huesos entrecruzados es un símbolo de peligro. Y solamente con verlo inferimos efectivamente toda la categoría de peligro y nuestro cuerpo, obviamente, está presto a actuar. De la misma manera, si sabemos y reconocemos que nuestro aprendizaje tiene que ver con el asunto de ese carácter representacional del conocimiento, los símbolos van a ser clave. Encontramos los símbolos matemáticos, por supuesto, pero también podemos tanto adquirir símbolos como generar nuevos símbolos que nos permitan comprender toda una categoría. Que cuando nosotros ubicamos el signo más, tiene toda una implicación conceptual de la idea de suma,
de la idea de adición, de la idea de agregar. Cuando nosotros vemos una imagen, como por ejemplo, visualmente vemos cómo se procesa la idea de la suma, ¿no? Cuando yo llego y digo, listo, a estas 3 naranjas le sumo otras 2 y veo visualmente, veo cuál es ese cambio de 3 a 5 naranjas, pues efectivamente yo estoy configurando una representación que me va a llevar también a entender desde una posible idea de suma, ¿no? Que quiere hablar sobre la idea o quiere referirse sobre la idea de cantidad. Posteriormente tenemos la cuestión de los esquemas. Entonces los esquemas también son representaciones cognitivas que interiorizamos con el propósito de conocer o comprender algo. Entonces, por ejemplo, una creencia por lo general es todo un esquema de símbolos, imágenes e ideas. Una creencia es el juego de todos esos elementos puestos al servicio, puestos al debate, puestos a la discusión sobre el conocimiento, ¿no? En ese sentido, podemos encontrar o podemos visualizar que el conocimiento tiene que ver con las maneras como adquirimos la información, cómo las procesamos y cómo las transformamos y transmitimos. Por eso hablábamos de Gardner, y Gardner dice que cada sujeto tiene un tipo de inteligencia, una manera diferente de hacerlo, que hay sujetos que tienen una disposición genética, cognitiva, emocional, física, para comprender y procesar la información de una manera determinada en ciertos campos mejor que otros. Entonces, vemos cómo hay sujetos que por el hábito, como los futbolistas, tienen una inteligencia a nivel espacial, ¿no? Una inteligencia a nivel física que les permite tener todas esas capacidades de respuesta y que piensan y se piensan el juego de una manera rapidísima y toman decisiones y distribuyen juego de acuerdo a unas experiencias. Por eso, no sé si ustedes han notado, pero a los jugadores de fútbol los catalogan más cuando tienen una experiencia de un mundial, de un torneo internacional, porque eso quiere decir que tienen ya una formación en cuanto a esos escenarios de alta competitividad y estrés. Asimismo, entonces, compañeros, cuando nosotros proponemos una clase basada en esquemas como el que le estoy presentando en este momento, la idea es que podamos interiorizarlos. La idea es que podamos debatirlos y sobre todo la idea surge del hecho de poder procesar todos estos datos, poderlos inferir, poderlos cruzar o mantenerlos en clave de mi experiencia personal, porque soy yo el que posteriormente voy a llevar a la práctica esos datos a través de lo que son mis conocimientos, ¿no? Entonces, muchas veces se dice coloquialmente que del dicho al hecho hay mucho trecho, y es verdad. Las realidades son muy diferentes. Las realidades del aula de Tumaco, en este caso, y de Pasto son muy diferentes. Y las experiencias, tanto de los sujetos, los estudiantes, como de ustedes maestros, son muy distintas a las mías, muy distintas entre ustedes. La cuestión aquí está en tener unos mínimos, unas bases en el campo de las ciencias cognitivas que nos permitan entender que cada quien aprende de maneras diferentes,
que cada quien lo hace de procesos o maneras o de métodos diferenciales y que ante eso no podemos proponer una estandarización de un método como tal, sino que podemos evidenciar o podemos perfilar una metodología en donde establezcamos unas bases y unos mínimos en donde se debe adquirir datos, se debe procesar esos datos y se debe transferir esos datos a través de una idea más elaborada que podría llamarse conocimiento. En ese sentido, pues compañeros, efectivamente vemos que el asunto de las ciencias cognitivas nos permite comprender cómo efectivamente aprendemos, pensamos, generamos conocimiento y podemos procesar la información entendida desde sistema. Bueno, eh, ahora vamos a dar unos minutos para poder realizar preguntas, para poder realizar algunos comentarios con relación a los temas o con relación a lo que hemos visto en esta sesión. Entonces, vamos a dar 3 minutos para poder escribir a través del chat nuestras, nuestras preguntas y de esa manera poderlas resolver. Entonces, vamos a comenzar con lo primero. Dice Marina, profesor, la adrenalina en ocasiones nos deja actuar de forma inmediata, sin conocer el manejo de una moto en qué momento o en un momento de hurto. Estaremos hablando de situaciones de bastante, por así decirlo, estrés o tensión, ¿no? O de muy rápidas, muy ágiles, ¿no? ¿Por qué se nos facilita con la adrenalina y sin ella nos cuesta aprender? Mm, no creería, o sea, de alguna manera sí. Bueno, la adrenalina lo que hace es que toda nuestra atención, recuerdan, ya hablamos del asunto de la atención, ¿no? Para poder aprender algo necesitamos estar atentos a ese algo. En esos momentos, como hay un nivel de estrés tal y nuestra adrenalina también desarrolla en nosotros toda una serie de implicaciones, no solamente mentales, sino a nivel físico, pues, disponen al cuerpo
o disponen a todo nuestro organismo justamente a, yo creería, de manera muy concreta, creería que lo que hacen es poder generar, ¿no? De una manera más rápida, de una manera más ágil, procesos de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Que si usted no ha manejado en ningún momento un arma, pero sí disparar de forma inmediata, de eso depende su vida, obviamente, toda esa, llamémoslo así, adrenalina y toda esa tensión va a hacer que su mente procese toda la información que tiene relacionada sobre las armas y sobre cómo muy posiblemente se manejan para actuar de la manera más eficaz. ¿Por qué, digamos, sin adrenalina o sin este tipo de situaciones o de este tipo de tensiones, pues no aprendemos de la misma manera, ¿no? Yo les comentaba que en la mayoría de los casos aprendemos más de las cosas malas que de las buenas, de las experiencias negativas que de las experiencias positivas. Tiene que ver precisamente con esto. Es porque las experiencias negativas o los acontecimientos negativos son o nos afectan, mejor dicho, el bienestar o la idea de bienestar que tenemos. Y nosotros como sujetos siempre queremos o siempre pretendemos estar bien. En ese sentido, cuando hablamos de la moto, hablamos del hurto, obviamente nos disponemos a aprender o a deducir o a inferir todo lo que sea necesario para estar bien, ¿no? No podemos, por ejemplo, saber cómo funciona una moto, pero nos montamos a la moto y la hacemos porque de eso depende nuestra vida y de eso depende nuestro bienestar. Obviamente, cuando no tenemos esa carga de estrés o ese nivel de estrés, pues se dificulta porque los procesos que con la adrenalina son tan rápidos, normalmente no son tan rápidos. Las conjeturas no son tan rápidas o inclusive las deducciones no son las mejores. Entonces, por esa razón, también la escuela tradicional basaba o se basaba mucho en el castigo. Entonces, el castigo condicionaba al sujeto o la práctica del sujeto. Entonces, yo no quiero que me castiguen, entonces voy a aprender la lección, voy a estudiar, voy a ser responsable, voy a optar por toda una serie de, llamémoslo así, actitudes y prácticas que no pongan en riesgo mi bienestar, ¿no? Y mi categoría de bienestar. Cindy, usted quiere decir es que uno mismo crea su propio miedo, como el ejemplo de que usted daba de la oscuridad, y que para la habilidad, para realizar cálculos, no solo es numérica, sino que necesita una buena información lógica precisa. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que son nuestras experiencias las que determinan, ¿no? Ese conocimiento que generamos. Si nosotros somos criados en un ambiente en donde desconocemos la idea de hurto o de atraco, obviamente ese desconocimiento nos llevaría a ser ingenuos en un contexto que no sea nuestra casa o no sea nuestro lugar de residencia, en donde nosotros, por ejemplo, cuestiones como la oscuridad, cuestiones como la peligrosidad, no están en nosotros, no las podemos deducir, no las podemos ubicar o identificar, y por esa razón, pues cuando nos atracan no sabemos ni qué nos pasó, ¿no? Entonces, tiene que ver precisamente con el hecho de que, primero, nosotros configuramos nuestros propios conocimientos, ¿no? Estos conocimientos se basan en unas creencias, se basan en unas hipótesis, se basan en una suerte de datos que hemos relacionado y los hemos transformado en conocimientos que nos permiten actuar o llevar a la práctica algo. Entonces,
efectivamente, entre más conocemos, más nos exponemos, ¿no? Entre más usted, por ejemplo, conozca de un tema o de una situación, más inmerso está en tratar de descifrar o en tratar de ubicar ciertas representaciones de ese conocimiento. En este caso que hablábamos de la oscuridad, si usted tiene una idea de oscuridad en cuanto a temor, en cuanto a agresión, en cuanto a violencia, pues obviamente esa representación cognitiva, esa representación simbólica, esa representación esquemática de inseguridad, pues va a estar ahí, se va a configurar y va a condicionar su práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede ser una persona supremamente valiente en el día, a plena luz, pero llegada a la oscuridad, lo noquea. Su experiencia le dice que no es su campo de acción. Jenny, si el razonamiento deductivo permite sacar hipótesis cerradas o acertadas, mi pregunta es, profe, ¿el inductivo también? Claro que sí. Recordemos que el deductivo y el inductivo se basan en dos principios. El uno se basa en el hecho de que pasa de lo específico a lo general, es decir, su realidad particular condiciona un conocimiento general, en donde si yo llego y digo, todos los perros tienen 4 patas, entonces aquel animal que tiene 4 patas es un perro. Entonces, ojo, no todo animal que tiene 4 patas es un perro, ¿no? Entonces, puedo deducir de esa manera errada o puedo deducir de una mejor manera, tanto de lo general hacia lo particular. Entonces, todas dos propuestas, si yo voy desde mi idea particular en donde yo digo, ay, no, es que mi perro tiene pulgas, por esa razón todos los perros tienen pulgas, o que yo llegue y diga, todos los perros tienen pulgas, yo tengo un perro, quiere decir que mi perro también tiene pulgas. Eso quiere decir que cualquier método que sea deductivo o inductivo, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, tiene la opción de poder ser afirmativo o poder ser negativo, ¿no? Tiene cualquiera de las dos opciones de cómo interiorizamos el conocimiento, tiene esa opción. Alfredo, el estudio de la mente se basa en conocer las informaciones concretas, sin alterar algo que no sea realmente verdadero, comprobando la lógica mental. Sí, y además de eso, recordemos que se trata de ver cómo nosotros adquirimos información, ¿no? A través de nuestros sentidos. Cómo nosotros almacenamos esa información a través de nuestra memoria. Cómo transferimos esa información y la relacionamos para una actuación, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con esa información en las prácticas? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, saber que este barrio es peligroso? ¿Y qué vamos a hacer con esa información? ¿Cuáles y cómo se condicionan nuestras prácticas? Muy bien, Daisy. El aprendizaje diferente, en el caso de la docencia, ¿cómo podemos enfocarnos más con ese niño, niña, adolescente o joven que les hace difícil poder interpretar las clases de algunos o algunas docentes, o en casos dados, todos los que es el aprendizaje en su entorno? Según las experiencias que tenemos en el Pacífico, podemos decir que las creencias, si se pueden volver reales, es decir, en el caso del niño con el hipo, ¿esta creencia puede ser efectiva? Sí. Miremos que, primero, ¿no? En el caso de los estudiantes que tienen unas particularidades, que cuentan con unas características muy detalladas o muy determinadas, en las cuales se les facilita comprender o entender un tema y se les dificulta comprender y entender otro, pues obviamente tenemos que primero estar seguros y saber de antemano de que no todos aprendemos de la misma manera, no todos hacemos conjeturas, no todos inferimos de formas similares, sino que cada uno de nosotros
efectivamente tiene unas maneras distintas, tanto de adquirir la información como de procesarla, transformarla, presentarla y generar conocimiento. En esa medida, vemos que efectivamente debemos ubicarnos bajo unas bases. Yo les decía, bajo unas cosas o unos mínimos que son comunes. ¿Cuáles son estos? Primero, que tenemos que estar informados, ¿no? Para conocer debemos primero adquirir una información. Entonces, primero tenemos que aproximar a los estudiantes hacia esa información, hacia esos conocimientos iniciales. Posteriormente, debemos desarrollar o potencializar esos sistemas de procesamiento de la información. Si el sujeto, el niño, el joven, procesa información a través de imágenes, a través de símbolos, a través de la oralidad, a través de la escritura, pues tengo que potencializar y garantizarle esas herramientas que le permitan tomar esa información que ya está adquirida y almacenada y transformarla y relacionarla para sus prácticas, no para mis prácticas, sino para sus prácticas, porque para un estudiante será fundamental el saber sumar y restar, para otro no, porque dentro de su contexto de práctica no le es funcional. Por ejemplo, un estudiante que requiere de las matemáticas porque es el que hace los mandados, hace las compras o inclusive es el que sale a trabajar. De otro estudiante que no necesita saber eso porque dentro de sus prácticas cotidianas no lo requiere. Entonces vemos que el conocimiento también tiene que tener un sentido, un significado desde las prácticas y para las prácticas. Posteriormente hablábamos del asunto de las creencias, que las creencias se basan en una filosofía y en una psicología popular. Y la psicología y la filosofía popular están arraigadas dentro de experiencias ancestrales, dentro de experiencias culturales, dentro de experiencias sociales, las cuales tienen un grado de comprobación desde el escepticismo. ¿Eso qué quiere decir? Desde lo que no ha podido ser comprobado mediante el método científico. Entonces vemos que si nosotros nos ubicamos dentro de la creencia, no solamente es el hacer lo que la creencia nos pide, sino es creer, sino es disponer el cuerpo y la mente hacia eso. Les aseguro que aquellos padres que les parece ridículo ponerle un papel en la frente a su hijo, no les va a funcionar, porque la creencia no se maneja así. La creencia tiene que condicionar a los sujetos. El niño tiene que condicionarse también en el hecho de que efectivamente ese papel le va a quitar el hipo y se lo quita. Así es como funcionan las creencias. Dice, el lenguaje del habla nos hace humanos. Hay distintos lenguajes. El cerebro aprende solo ese lenguaje con el que entra en convivencia cuando somos niños. Se puede aprender también lenguajes nuevos como símbolos sin tener que estudiarlos. O sea, ¿cómo aprendemos el primer lenguaje? Es que nosotros aprendemos el lenguaje es a través de esas habilidades que vamos desarrollando a través de los contextos. O sea, tú tendrías que, en este caso, estar expuesto de una manera muy intensa a ese lenguaje de símbolos, ¿no? O ese lenguaje de señas, pero debes conocerlo. O sea, tienes que tomar información para que efectivamente la puedas practicar o la puedas procesar, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Adquirimos una información. Nosotros estamos expuestos al lenguaje, cuestión por la cual efectivamente podemos desarrollarlo y ya tenemos un dominio, o sea, nos hemos ya practicado en el lenguaje. Acá pasa exactamente lo mismo, o sea, no puedes ir e inferir, ¿no? De pronto una que otra cosa lo podrás hacer, lo podrás desde tu experiencia, desde tus experiencias, pero necesitas conocer todos los símbolos, las combinaciones de los símbolos, las representaciones semánticas de los mismos. Entonces,
creo que sí se puede aprender, pero se tendría que aprender de la misma manera, en estar expuestos ante este nuevo lenguaje, en conocer toda esa información, todos esos datos y procesarla también, entendiendo lo que significan, entendiendo sus combinaciones y entendiendo sus disposiciones semánticas. Dice, trayendo a cabo el estudio de la mente, haciendo referente de los datos o informaciones guardadas por nuestras experiencias vividas que quedan guardadas en la memoria. Cuando la persona tiene una memoria de corto plazo y esta persona vive momentos similares a los que están guardados en su memoria, esta persona puede tener un mejor aprendizaje. Pues ya son dificultades, llamémoslo así, o necesidades eh, cognitivas importantes a reseñar, ¿no? Es decir, ahí ya podríamos estar hablando de problemas para el aprendizaje. Una memoria a corto plazo, o sea, nosotros tenemos una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. Yo creo que a lo que te refieres es que si el estudiante tiene una memoria a corto plazo, que es la que más utiliza, que es la que tiene más activa, ¿no? Y que difícilmente el conocimiento o los aprendizajes le llegan a la memoria a largo plazo. Entonces, en este sentido, sí hay un problema en cuanto al aprendizaje. El aprendizaje, creo que por repetición podría funcionar, es decir, se empieza a generar un hábito en él, en donde no sé si ustedes se han percatado que esto se utiliza mucho con los niños, en donde la memoria a largo plazo todavía está desarrollándose, entonces se utiliza la repetición o la reproducción en la memoria a corto plazo, en donde, por ejemplo, estas canciones infantiles se las ponen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el niño se la aprende la canción y después comprende, ¿no? Interioriza un poco mejor lo que significa, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, empieza a decir, empieza a cantar la canción del cuadrado, de las figuras geométricas, y empieza a entender de que el cuadrado tiene 4 lados, que son 4 ángulos iguales. Entonces, en ese sentido, considero que la memoria a corto plazo, para el caso de las personas que tienen una memoria a corto plazo, de una manera más sustantiva en cuanto a uso, pues la reproducción o la repetición es una de las formas, ¿no? No obstante, buscar alternativas para generar experiencias significativas que lo enlacen o lo enruten a un aprendizaje un poco más significativo, más duradero, pues se podría hacer, ¿no? Pero vemos que las afectaciones en la memoria a largo plazo, pues impiden en un buen porcentaje la comprensión o el aprendizaje de algo y sobre todo el uso de ese conocimiento frente a lo que se necesita. Dice, Disculpe, profe. es, es lo mismo Hola, desarrollar, a ver, es lo mismo desarrollar. hola. Dice, es lo mismo desarrollar destrezas y aprender empíricamente. No, porque cuando hablamos de desarrollar las destrezas, estamos hablando de que queremos adquirir un hábito, el cual conocemos el hábito y lo perfeccionamos, ¿no? Entonces es como el que practica algún deporte o aquel que quiere conocer o desenvolverse de una mejor manera, con mayor habilidad en un campo del conocimiento en donde pues efectivamente a través de la lectura adquiere datos, información, a través de la visualización de videos y demás, lo hace. Entonces, la destreza, vemos que el desarrollo de la destreza implica disciplina e implica también ese hábito. En cambio, el aprender empíricamente es a través de la experiencia. Entonces, tú puedes tener solamente una experiencia y es una experiencia negativa, entonces tú ya aprendiste, ¿no? Entonces, vemos que el desarrollar las destrezas depende mucho de la habilidad, de la disciplina, del tiempo, ¿no? Implica mucho también, es un proceso con mayor conciencia, pero aprender empíricamente ya son esas experiencias que te permiten comprender o te permiten configurar el conocimiento. Dice,
La adrenalina nos da eso de pensar más rápido que lo normal y centrarnos. Si a una persona se le instala un corazón que aguante una presión alta y que lo haga, la adrenalina saldría más constantemente. ¿Esa persona puede llegar a tener un coeficiente mucho más alto de lo normal? No, no, o sea, eh, tendríamos que dejar de ser tan especulativos en el sentido en que mmm, los procesos de pensamiento están ligados a, si bien no solamente a la velocidad con que procesamos información o datos, sino a toda esa dinámica y esa serie de conexiones que tenemos al momento de actuar. ¿A qué me refiero? Es lo que yo les decía con respecto a que no solamente se trata de adquirir información, y reproducir la información, no, sino que se requiere, y a lo que llamaríamos como esa inteligencia como tal, se requiere el procesamiento de esos datos, de esa información, para poder actuar o realizar una práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estudiamos una carrera de 5 años para obtener datos, generar conocimientos, aprender desde las experiencias educativas, académicas, un saber pedagógico, el cual se va a llevar a la práctica. Entonces, ojo, que no todos los teóricos son buenos practicantes, ni todos los buenos practicantes fueron buenos teóricos, ¿no? Sino que hay allí una conjugación de varios elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que no depende del asunto de la adrenalina, no depende del asunto de pronto de estos factores físicos, si lo queremos decir, sino que depende en gran medida es de cómo nosotros tenemos ese hábito también, el hábito de realizar este tipo de operaciones de complejidad en donde podemos inferir, podemos determinar, podemos establecer conjeturas, podemos realizar hipótesis, podemos identificar el conocimiento, la información, podemos relacionar esos datos, esa información y podemos establecer nuevas posibilidades del conocimiento, ¿no? Entonces, no se trata de la velocidad con que lo hacemos, sino se trata con la asertividad, con la profundidad con que conocemos algo y podemos llevarlo a la práctica. Tenemos, Jenny nos dice, cuando adquirimos información, comprendemos, hay que reflexionar sobre las experiencias vividas para luego aplicarlo. ¿Eso es el aprendizaje en sí? Sí, es una manera, porque lo que hacemos al adquirir la información, como tú bien lo has planteado, es tomar como toda una serie de elementos. Por ejemplo, yo en estos momentos escucho un ruido, empiezo a olfatear que algo se está quemando. Yo sé que algo se está quemando porque ya tengo una experiencia previa que me dice que ese es el olor característico cuando algo se está quemando. Entonces, efectivamente, cuando aprendemos algo es cuando yo tengo una serie de datos e información, tengo un conocimiento y una experiencia pasada, la puedo ubicar en el ahora, en el aquí y en la ahora y puedo actuar frente a eso. Entonces yo voy y miro qué es lo que se está quemando y pues lo apago o quito, retiro o procedo o algo lo que fuese necesario, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de, de lo que implica el aprendizaje en nivel escolar. Muchas veces a los estudiantes les damos unos temas que para ellos no son llamativos y no son de uso práctico. O sea, es decir, no tienen contacto con ese conocimiento de una manera continua. Entonces, como ya mirábamos que esto es una cuestión de hábito, muy difícilmente va a recordarlo dentro de 3 días, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Entonces, vemos
que el aprendizaje en sí también consiste en comprender todas esas características que definen cómo esa información puede ser adquirida. Estudios demuestran que cuando tú adquieres la información de una manera significativa o sustantiva, el aprendizaje se genera y es más potente, ¿no? ¿A qué me refiero? Si tú tienes mayor desarrollado el tacto y si la información o los datos te vienen por el tacto, pues, o las puedes palpar, ese conocimiento lo vas a poder comprender mejor. Es decir, esos datos, esa información y esas experiencias las vas a poder procesar de una mejor manera y vas a poder actuar de una mejor forma, ¿no? Esto es un poco a lo que Gardner, hablemos como lo que Gardner hablaba de las inteligencias múltiples. O sea, cada quien tiene sus mecanismos y sus maneras de poder entender o comprender la realidad, ¿no? Miremos que adicionalmente a esto podemos establecer cuestiones como, primero, el hecho de que el conocimiento y el aprendizaje tienen que ver con la experiencia, con los conocimientos empíricos, con los saberes empíricos, con las creencias, con los saberes, y que esos son procesados, pero que juegan un papel fundamental dentro de las prácticas, dentro del asunto de las prácticas. Asimismo, entonces, cuando nosotros tenemos un conocimiento disciplinar, vamos al ejemplo de la suma y la resta, no solamente se tratará de el símbolo, el más o el menos, se trata es de la idea, de la representación cognitiva que tiene esa idea, de las implicaciones que tiene esa idea, de las prácticas que hagamos de esta. Entonces, se nos sugiere en los escenarios escolares poder desarrollar actividades que impliquen la inferencia, la reflexión, el pensamiento analítico, que nos permitan establecer secuencias lógicas, que nos permitan desarrollar la creatividad, con el propósito de trabajar sobre esos mínimos elementales que les mencionaba. No sobre trabajar sobre el conocimiento como tal, sino sobre poder desarrollar todas esas habilidades y capacidades que nos permitan adquirir esa información, almacenarla, transformarla, procesarla y poderla transferir, ¿no? Y poder generar de esta manera nuevo conocimiento. Muchas gracias por su atención, muy amables, y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión.